Bienvenidos a esta cuarta clase del módulo Documentos históricos, los credos. Comencemos con esta cita de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Este es un texto que resume muy bien lo que son los documentos históricos y en especial los credos. Es hacer memoria de la sana doctrina, de la doctrina enseñada por los profetas y por los apóstoles del Evangelio bíblico. Por eso hemos dicho y hemos visto a través de este estudio la importancia de los documentos históricos y el papel determinante que juegan en mantener la sana doctrina a través de los tiempos. Hemos estado estudiando este tema de los documentos históricos y quiero que recordemos un poco lo que ha sido el módulo y lo que falta hoy. En la primera clase hablamos de la historia y de los credos. Hemos visto cómo a través de la historia la iglesia ha elaborado documentos donde deja registradas algunas de sus conclusiones doctrinales, algunos de sus concilios más importantes, pues ha puesto las resoluciones de esos concilios por escrito, y eso ha permitido que la iglesia tenga algunos documentos históricos que son de importancia para todos nosotros como iglesia cristiana. Desafortunadamente, hoy en día, la iglesia, una gran parte de la iglesia desconoce esos documentos y pues eso hace parte de nuestra historia y es importante saberlo, conocerlos. Hemos hablado también del credo apostólico, que es uno de los credos más cortos y es uno de los credos tal vez más conocidos también. Muy resumido, que define o confiesa muchas de las doctrinas que son innegociables para la iglesia, que son dogmas de la fe. Lo mismo hemos visto el credo de Nicea, que es un poco más extenso, que viene a ser una conclusión muy bíblica de el Concilio de Nicea. Y hoy en la cuarta clase vamos a ver el credo de Atanasio. El credo de Atanasio es uno de los credos más largos que encontramos en estos documentos históricos. El credo más largo que encontramos aquí en los documentos históricos. Entonces vamos a comenzar con ese tema, vamos a hablar acerca de este credo, a conocerlo, a saber su historia, a entender por qué se dio, eh, cuáles son las doctrinas que defienden. Vamos a ver todo esto. Lo primero que vamos a hacer es leerlo, leer el credo, conocer de qué se trata el credo. Vamos a leerlo, dice el credo de Atanasio. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esa fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir las sustancias, porque es una la persona del Padre, otra la persona del Hijo, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria, coeterna, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así es el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo.
Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno, como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas, juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Además es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y el hombre de la sustancia y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno totalmente, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona, pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo, el que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras, y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieren obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal, y quien no la crea, no lo crea, fielmente no puede salvarse. Amén. Como podemos ver, este es un credo un poco más extenso, un poco más técnico, y vamos a ver por qué. Así que lo primero que vamos a ver aquí es el contexto histórico del credo. Vamos a explicar algunas cosas que son un poco difíciles, pues tal vez de entender el credo. Y vamos a avanzar primeramente hablando del contexto histórico. ¿Cómo fue creado este credo? ¿Cierto? ¿Cómo surge? ¿Y cuáles eran las razones o las circunstancias que rodeaban este documento histórico? Entonces vamos a comenzar. El credo de Atanasio es una declaración de fe centrada en la doctrina trinitaria, utilizado por las iglesias cristianas desde el siglo
texto. Fue creado con el mismo propósito de los demás credos, que es la defensa de la fe bíblica y verdadera, específicamente de la doctrina de la Trinidad, que es evidente en la palabra de Dios, que podemos ver en la palabra de Dios, y lo que hacen es precisamente hacer un credo que defienda esta doctrina, ¿no? Esto es especialmente importante porque tenemos el mandato de Dios. Ustedes recordarán versículos como el de Primera de Pedro 1, del 1 al 2, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo, de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este texto nos da un claro mandato, ¿no? Nos llama a nosotros, que somos elegidos por el Espíritu Santo, que somos traídos a la fe, pues a vivir en santificación del Espíritu, a obedecer. Y este texto nada más habla de algunas de esas verdades del credo. La Biblia nos recuerda que somos elegidos, que somos santificados, que la obra del Espíritu Santo es la que persevera en nosotros, que hemos sido rociados por la sangre de Cristo, y eso hace parte de nuestra realidad como cristianos. El credo de Atanasio tiene doctrinas que resaltan la verdad bíblica acerca de la Trinidad, pero también acerca de la salvación, acerca de la obra de Cristo en nuestra vida. Vamos a empezar viendo quién es Atanasio, ¿no? Atanasio de Alejandría fue un creyente que vivió entre los años 296 y 373 después de Cristo. Fue obispo de Alejandría, en la actual Egipto, durante 43 años, ¿no? Alejandría era parte de Egipto. En Egipto se desarrolló el cristianismo de una manera hermosa, creció el evangelio allí, y Atanasio era obispo de Alejandría. Es recordado por haber sido el mayor defensor de la ortodoxia trinitaria frente a la herejía arriana. Recuerden que ya vimos acerca de la herejía arriana. Y Atanasio la defendió y fue uno de los mayores defensores en el Concilio de Nicea. Ustedes recordarán que ya vimos acerca del Concilio de Nicea, de la controversia que desató Arrio y de la defensa de la fe bíblica y verdadera. Pues el defensor más fuerte de esa doctrina trinitaria fue este hombre, Atanasio. Aunque el credo lleva el nombre de Atanasio, lo más probable es que él no fue el que escribió el credo, ¿no? El autor del credo seguramente no fue, pero fue puesto el nombre de él porque el credo lo que plasma son las ideas de Atanasio, ¿no? Todo lo que leemos en el credo eran la manera en que Atanasio defendió la Trinidad, las conclusiones que Atanasio expuso estudiando las escrituras. Y hay algo hermoso en estos credos y en estas confesiones antiguas, y es que el propósito de estos pastores, de estos hombres de Dios, era llegar a las conclusiones de la Biblia, ¿no? Llegar a las conclusiones de lo que dice el texto acerca de. Y eso fue lo que plasmó Atanasio. La investigación de Atanasio es qué dice la Biblia acerca de Dios, quién es Dios. Y él llega a conclusiones acerca de la Trinidad. Lo que dice la Biblia es que Dios es un Dios trino. Una realidad que para nosotros es difícil de entendernos. La Trinidad es un misterio para nosotros. No podemos comprender la Trinidad realmente. Pero lo que hace Atanasio y lo que hacen aquellos hombres que defendieron la Trinidad en el Concilio de Nicea es precisamente confesar lo que dice la Biblia sin importar que uno no lo entienda, porque en la Biblia pues hay muchas cosas que Dios nos permite entender, que Dios nos revela y que son fáciles de comprender, pero hay otras cosas que son un misterio
y que pues no vamos a saber o entender bien, más bien, hasta que no estemos en gloria con Él. Entonces, lo que hace el credo es manifestar la doctrina de la Trinidad tal cual está en la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios? Y por eso vemos esas declaraciones que a veces suenan como que uno no las entiende o que de pronto a uno le parece que es contradictorio, pero es lo que la Biblia nos enseña acerca de la Trinidad. Por eso es importante este credo, porque manifiesta la doctrina como la tiene la Escritura, ¿no? Ella lo que hace, el credo lo que hace es confesar lo que dice la Biblia acerca de Dios. No le mete filosofía para tratar de explicarlo. No trata de ahondar en razones, porque las razones las tiene Dios, sino que Él confiesa lo que dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, ¿no? El creyente es el que cree lo que dice la Escritura. Entonces el credo también es conocido con un nombre que es el quíncuce. Y se conoce de esa manera porque esa es la palabra con la que empieza el credo en latín. Así que cuando ustedes escuchen de quíncuce, se están refiriendo a este credo de Atanasio, ¿no? En latín empieza el credo con esa palabra y por eso fue llamado de esa manera. En tiempos de la Reforma, tanto la doctrina luterana como la reformada consideraron este como uno de los tres credos clásicos del cristianismo, ¿no? También podemos decir que las declaraciones y confesiones de la Iglesia bíblica reconocen el carácter de autoridad de este credo. Muchas veces textualmente lo escribieron así y quedó plasmado así en las confesiones, hablando específicamente del credo de Atanasio. Y cuando no se ponía textualmente el credo de Atanasio, pues podíamos identificar dentro de esas confesiones las doctrinas del credo, ¿no? Entonces, las doctrinas, que son otra clase de, mm, o las doctrinas, no, las confesiones, que son otra clase de documentos históricos, también defienden la importancia de este credo y lo bíblico que es, ¿no? Ellas también lo usan, ¿no? Para hacer sus declaraciones. El credo se originó en la iglesia occidental y probablemente en el norte de África o en Galacia, en Galia, perdónenme, y muestran los primeros vestigios del pensamiento teológico de Agustín, ¿no? Ustedes recordarán, Agustín era uno de los hombres eh, insignias de la iglesia en los primeros siglos. Y si examinamos el contenido, nos daremos cuenta de que es un compendio extraordinario, exacto, de las conclusiones de los primeros cuatro concilios ecuménicos. Recuerden que esos cuatro concilios lo que hicieron fue combatir muchas herejías que se habían levantado eh, en torno a la persona de Cristo y en torno también a quién es Dios, ¿no? Este es el credo más técnico, más exacto y más largo de los tres. Por eso no se ha utilizado tanto en las iglesias, por ejemplo, para confesar la fe en el bautismo o algo así, porque como es tan técnico, pues no se utiliza tanto para la confesión pública de fe. Su público original no fueron precisamente los miembros de la iglesia, sino los pastores, los líderes de ella, y su intención era la de poner una vez por todas, punto final, en un nivel alto de la iglesia, a todas esas herejías y controversias que rodeaban las doctrinas de la Trinidad y de la persona de Cristo. Lo que hicieron ellos fue hacer un documento más técnico, enfocado hacia los pastores, hacia los hombres que enseñan la palabra, para que ellos puedan comprender lo que dice la Escritura acerca de la doctrina trinitaria y de la persona de Cristo y acabar de una vez por todas con todo ese
ese ambiente de falsa doctrina y de herejías que había en ese momento. Entonces, una gran novedad de este credo es que contiene anatemas para los que no aceptan todas sus doctrinas. Anatemas, es decir, recordemos que la palabra anatema quiere decir maldición, y la maldición es decir que una persona que no cree conforme a lo que dice el credo, pues no puede ser salva, no es salva. ¿A qué se está refiriendo el credo? Y es importante aclararlo. No está diciendo que el que no conozca el credo y creda igual que lo que dice el credo, pues no se puede salvar. No, lo que está haciendo es tomando la doctrina bíblica y diciendo que un cristiano realmente es salvo, pues cree como dice la escritura, ¿no? Obviamente, nosotros sabemos que en la vida cristiana uno puede ignorar muchas cosas y eso no determina su salvación. Pero lo que está hablando el credo es que la fe verdadera es la que está basada en lo que dice la Biblia, en lo que dice el texto de la Biblia, no específicamente el credo. El credo lo que está haciendo simplemente es una confesión de lo que dice el texto de la Biblia acerca de la Trinidad. Algunos podrían ver esto de las anatemas, de decir que no va a ser salvo una persona que no cree en la Trinidad de esta manera, pues algunos pueden ponerlo como o verlo como algo inconveniente, como algo que no, que se extralimita, ¿no? Como algo muy atrevido, que no conviene, ¿no? Pero si examinamos las escrituras, encontramos que la fe bíblica es única y es excluyente, ¿no? Y es determinante para la salvación, obviamente, ¿no? Por ejemplo, leemos en Gálatas 1, 8 y 9. Está hablando en este caso el apóstol Pablo y él hace algo similar, ¿no? Él dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y miren cómo Pablo lo manifestó igual que en el credo, ¿no? Es más, el credo lo que hace es enseñar la doctrina bíblica y declarar lo mismo que dice Pablo. El que no cree como dice el texto, como dice la Biblia, el que no cree en el evangelio que hemos recibido, como decía el versículo de Pedro, de Dios a través de los profetas y a través de los apóstoles, pues no puede entrar, ¿no? No puede hacer parte. No puede ser parte de la congregación. Recordemos que la palabra anatema, aunque significa maldición, pues en el contexto de la Biblia, la palabra anatema, hablaba acerca de la disciplina eclesiástica y del hecho de ser expulsado, de que no pertenece, ¿no? Entonces, lo que está diciendo el texto, tanto el texto del credo como el texto de Gálatas, es que el que no cree, como dice la escritura, pues no hace parte de la iglesia bíblica, no hace parte de la iglesia de Dios. Y eso es muy cierto, ¿no? Si no creemos como dice la escritura, pues ¿cómo vamos a ser salvos, no? Entonces, esa es una novedad prácticamente, porque los anteriores credos no la tenían, ¿no? Este credo confiesa la fe bíblica y dice que el que no cree, como dice la Biblia, pues no está creyendo en el Evangelio de Cristo, que es el que lo salva a uno, ¿no? Y es evidente que la lucha de este credo era por definir el corazón de la fe cristiana, lo que dice la Escritura. Todas las doctrinas de la fe cristiana dependen de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Sin esa base firme y segura, pues la iglesia no podría avanzar y por eso la importancia de lo que se confiesa en ese credo, especialmente porque están hablando de Dios y de la persona de Cristo. Y el que no cree en Dios de la manera bíblica, pues no va a tener la salvación de Cristo por la fe. El que no cree en Cristo, como dice la Escritura, pues no va a tener salvación porque la fe viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, si no hay una fe bíblica, pues la persona no puede ser salva, lo dijo el apóstol Pablo, y lo que hace el credo es reafirmarlo, ¿no? Ahora, vamos al siguiente punto, es ¿a qué se opone este credo, no? Recordemos que todos estos credos surgen en situaciones específicas donde la iglesia está recibiendo un ataque, pues, especialmente doctrinal,
Y el credo se pone allí de manifiesto para decir, esto es lo que es bíblico, esto no es bíblico, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿a qué se opone el credo, no? Entonces, primeramente podemos decir que la mejor manera de proteger la verdad es predicándola, ¿no? Es enseñándola y es anunciándola. Y es lo que va a hacer el credo, ¿no? La mejor manera de proteger la verdad es predicándola. Algunos cuando hablan de defender la verdad se enfocan en el enemigo, ¿no? Y empiezan a atacar y es que fulano y es que este dijo, pero la mejor defensa es cuando predicamos la verdad, ¿no? Cuando exponemos la verdad, y eso nos debe hablar a nosotros, la iglesia de este tiempo, que no podemos callar. La verdad bíblica hay que predicarla. Desafortunadamente las iglesias no bíblicas abundan y son mayoría muchas veces porque las iglesias bíblicas se quedan calladas. Y dice 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo es enfático en decir que es nuestro deber publicar la verdad, insistir, redarguir, reprender, exhortar con paciencia, con doctrina, porque vienen tiempos donde ya no habrá esa sana doctrina. Vienen tiempos donde se levantarán hombres perversos que apartarán el oído de muchos de la fe verdadera. Y eso es lo que estaba viendo la iglesia en ese tiempo y lo que estamos viendo hoy. La mejor defensa de la verdad es predicarla, enseñarla, publicarla, compartirla. Y como cristianos tenemos el deber de hacerlo. Ahora, ¿a qué se opone este credo? Estamos respondiendo a esa pregunta. Entonces, el credo tiene el propósito de establecer y defender la doctrina universal y ortodoxa de la Iglesia del Señor sobre la divinidad de Cristo y la Trinidad de Dios. Y de este modo, y en su primera parte, el credo explica la doctrina de la Trinidad, rechazando con ello las herejías manifiestas desde aquellos siglos, tales como el sabelianismo. Miren, vamos a hacer un pequeño listado de esas doctrinas a las que el credo se opone, a doctrinas que fueron, o doctrinas, no, falsas doctrinas, ¿no? Digámoslo así, que, que surgieron en ese tiempo, herejías que surgieron en ese tiempo y que se oponían a la doctrina bíblica. Entonces, este credo prácticamente está defendiendo la doctrina de la Trinidad de todas estas herejías. La primera de ellas es el sabelianismo, que es una herejía que enseña que Cristo solo tenía una naturaleza. Entonces, ahí ya vemos la primera. Decir que Cristo solo tenía una naturaleza, pues obviamente que no es bíblico porque Cristo tenía dos naturalezas, ¿no? También este credo se opone al apolinarianismo, que enseñaba que la naturaleza humana de Cristo era incompleta. Entonces miren que esto tiene algunas de estas mm, herejías tienen eh, mucho que ver con un movimiento que se levantó en los primeros siglos y que infectó gran parte de la iglesia, que lo que hacía era tomar parte de la mitología griega, parte del judaísmo, parte del cristianismo, y hacía con eso una religión, una manera de pensar que es obviamente totalmente herética, y por eso muchas de estas doctrinas tienen muchas características en común, ¿no?
Entonces, cuando esta falsa enseñanza habla acerca de la naturaleza de Cristo, dice que la naturaleza de Cristo era incompleta. Nosotros hemos visto ya otras falsas doctrinas de ese tiempo que dicen de la misma manera, que decían exactamente de la misma manera. Y es por eso, porque todas tienen mucho en común, porque surgen de una misma enseñanza falsa. Esta enseñanza específica lo que hacía era decir que la naturaleza de Cristo estaba incompleta, la naturaleza humana. Es decir, decían que Cristo no era verdadero hombre, que no era verdadero hombre. Eso quiere decir esa definición de que la naturaleza de Cristo es incompleta, la naturaleza humana, que Cristo no era hombre realmente, era una apariencia de hombre. Otra de las doctrinas es el triteísmo, de las falsas doctrinas de ese tiempo, era el triteísmo. ¿Qué es? Pues su nombre lo dice, ¿no? Ese es el término teológico de la herejía que enseña que Dios no solamente son tres personas, sino que también son tres esencias o tres sustancias divinas y por consiguiente son tres dioses, ¿no? Esa era la manera en que pensaban ellos acerca de la Trinidad. Estos ya no decían que era un Dios en tres personas, sino ellos decían que eran tres dioses. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo eran tres dioses diferentes. Y obviamente eso tampoco es cierto, porque la Biblia enseña que Dios es uno. La Biblia enseña que Dios es uno, un Dios, en tres personas. Así lo dicen los textos bíblicos. Si nosotros nos ponemos juiciosos a escudriñar las escrituras, encontraremos que es lo que define la Biblia. Si ustedes ven todo lo que escribió Atanasio, o bueno, Atanasio no, los creadores de este credo, pues simplemente lo que hacen es tomar lo que dice el texto, ¿no? Y confesarlo así como viene. Y eso me parece muy importante. Nosotros debemos creer la Biblia como es. Entendámosla o no entendamos todo lo que dice, debemos confesarla como es. Debemos creerla como está allí, como Dios la escribió. No podemos sacar nosotros razonamientos y llegar a conclusiones desviadas simplemente porque no podemos aceptar lo que dice el texto o porque no lo podemos comprender. No, nosotros debemos aceptarlo como está. La doctrina de la Trinidad dice que Dios es un solo Dios en tres personas. El otro, la otra falsa doctrina, la otra herejía que ataca este credo es el subordinacionismo. Subordinacionismo. ¿Qué enseña esta falsa doctrina? Pues que, tienen, que tienden a hacer de Cristo una realidad inferior y subordinada a Dios el Padre. Es decir, que Cristo no está igual, no está en la misma medida, eh, no tiene el mismo poder, no tiene la misma importancia que el Padre. Y el credo se esfuerza en mostrarnos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están al mismo nivel, que no hay uno más que el otro, ¿cierto? Y eso es importante porque muchas veces nosotros decimos la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, y eso suena como si hubiesen rangos. No quiere decir eso que no se pueda decir de esa manera, pero debemos decirlo comprendiendo que las tres personas son iguales, que no hay jerarquía en la Trinidad, ¿no? Eso es importante. La Biblia nos muestra que todos ellos son iguales, son Dios, ¿cierto? Son un solo Dios. Entonces, esta falsa doctrina obviamente estaba mal. Y en su segunda parte del credo explica la doctrina ortodoxa de la persona de Cristo, rechazando con ello obviamente las herejías eh, tales como las que van a venir a continuación, que es por ejemplo el nestorianismo, que enseñaba que Jesús es dos personas. Jesús el Hijo humano de María y Jesús el divino Hijo de Dios. Imagínense, decía que no, Cristo no era una sola persona, sino dos personas.
Por el contrario, la iglesia cristiana enseña que Cristo es una persona con dos naturalezas, ¿no? La naturaleza divina y la humana. Esa es otra realidad que nosotros no podemos comprender, pero que está en la Biblia. La Biblia muestra un solo Cristo, no dos Cristos, un solo Cristo con dos naturalezas, divina y humana. Y es lo que hace el credo, es en esa segunda parte defender la naturaleza de Cristo, como dice la Escritura. Otra falsa doctrina, otra herejía con la que el credo contiende es con el eutiquianismo, que es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Obviamente también en esta lista caben otras herejías, ¿no? Que hemos visto anteriormente, como el arrianismo, que niega la divinidad de Cristo, y el macedonianismo, ¿recuerdan? Lo vimos en la última clase, que niega la divinidad del Espíritu Santo. Es decir, este credo, por ser una explicación mucho más profunda de las doctrinas que los otros credos defienden, pues lo que pasa es que no solamente contiende contra esas falsas enseñanzas que se estaban dando en el tiempo de este credo, sino también con las anteriores, lo que se había dado en tiempos anteriores, todas estas falsas doctrinas que lo que hacían era tratar de explicar un poco con su razonamiento las cosas que muchas veces no podemos entender como cómo es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es la Trinidad y la Trinidad pues es muy difícil de entender cómo la presenta la Biblia. Ahora, recordemos que uno de los ataques de los que no creen en la Trinidad es que la Trinidad no es una palabra que aparezca en la Biblia. Y obviamente si usted busca la palabra Trinidad no la va a encontrar en la Biblia. Pero la definición de lo que es la Trinidad sí lo vamos a encontrar allí. Eh, La definición de cómo es Dios, pues la vamos a encontrar a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Usted va a la Biblia y toma las referencias de quién era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que lo que dice el credo es lo que la Biblia enseña, ¿no? Que, que Cristo es Dios, que Cristo es Señor, ¿cierto? Que a Él se le llama y se le honra como Dios, ¿cierto? Lo mismo podemos decir del Espíritu Santo, que es Dios, que es el Señor, también es conocido en la Biblia como el Señor. Entonces, todas estas eh, menciones de Dios, pues, resultan en lo que es la doctrina de la Trinidad. Y eso es importante. La doctrina de la Trinidad no se la inventó un hombre, no se la inventó, eh, por ejemplo, Atanasio. No se la inventó él, no. Está en la Biblia. La podemos leer en Antiguo y Nuevo Testamento, la podemos ver allí. Obviamente hay que estudiar las escrituras, hay que mirarlas para poderla definir lo que es la Trinidad. La Biblia dice que la totalidad de su palabra es la verdad, ¿no? No podemos sacar doctrina de solo un texto. Tenemos que mirar lo que dice la Biblia completa acerca de la Trinidad y ahí es donde llegamos a estas conclusiones que llegó no solo Atanasio, sino todos los pastores que en ese tiempo defendieron la sana doctrina en el Concilio de Nicea y todos los que después tuvieron que contender contra estas doctrinas de las que hemos estado hablando. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto de esta explicación de esta clase, que son las principales doctrinas del credo. Esa parte también es muy importante para que tengamos en cuenta las doctrinas que defiende el credo de Atanasio. Entonces, estructuralmente el credo está compuesto de 40 cláusulas, cuidadosamente modeladas o versos, cada uno con una propuesta distinta, ¿no? Estas cláusulas se dividen en dos secciones claramente delimitadas. La primera se centra en la doctrina de Dios como Trinidad y la segunda parte del credo de Atanasio expresa la fe de la Iglesia en la encarnación,
en la persona de Cristo, quién es Él, ¿no? Afirma las conclusiones doctrinales alcanzadas en las controversias en relación con la divinidad y la humanidad de Jesús. ¿De quién es Jesús? ¿De qué es Jesús? Entonces, las principales doctrinas del credo de Atanasio son las siguientes. La fe bíblica es necesaria para la salvación y consiste en creer en el Evangelio. Esa es la primera de esas doctrinas. La fe bíblica es necesaria para la salvación y consiste en creer en el Evangelio, en adorar a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia. Otra cosa que deja muy claro el credo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, coiguales, increados, incomprensibles y omnipotentes. Juan capítulo 8, versículos 58 y 59 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces, este texto nos habla de Jesús afirmando que él era antes de Abraham. Específicamente dice antes de que Abraham fuese yo soy. Y ese yo soy es el nombre con el que se conoce a Dios. Dios es ese eterno presente, Él es el gran yo soy. Y Jesús dice antes de que Abraham fuese yo soy. Obviamente cuando Él dice yo soy, los judíos que sabían que ese es el nombre de Dios, pues, ¿qué hicieron en el momento que Jesús dijo yo soy? Pues tomaron piedras para arrojárselas. Ellos pensaron que Jesús había blasfemado por hacerse como Dios. Y muchas veces tuvieron problemas por eso, porque Jesús decía yo soy, y ellos contendían con él porque él afirmaba ser como Dios. Porque Jesús es Dios, ¿no? Y Juan, en primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Ahí tenemos una clara expresión de lo que nosotros pensamos de manera bíblica, que es la Trinidad. Dios son tres personas, pero es un solo Dios. Otra doctrina que defiende este credo es que el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Ahora, eso no quiere decir que Cristo fue creado, sino que el Hijo comparte la misma esencia con el Padre. Ya vimos anteriormente acerca de la palabra engendrado, ¿cierto? Que no quiere decir que lo que nosotros pensamos como humanos que quiere decir engendrado, ¿no? Para nosotros es que nació de, pero resulta que hemos visto cómo esa palabra lo que nos habla es acerca de la misma esencia por el Padre. Es lo que dice, lo que quiere decir esa palabra engendrado. Él tiene la misma esencia del Padre. Entonces vemos Juan 17:5 que dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Dos textos que nos recuerdan esa realidad, ¿no? Jesucristo es eterno, Jesucristo estaba con el Padre, Jesucristo es verdadero Dios, Jesucristo es hijo del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre. Juan 15:26 nos muestra eso, procede del Padre y del Hijo. Siguiente doctrina que defiende el credo es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre que sufrió, murió y resucitó por nuestra salvación. Aquí hablan de la naturaleza de Cristo,
que es verdadero Dios y verdadero hombre. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí claramente lo dice el texto. El verbo que es Cristo era Dios en el principio. Y 1 Timoteo 2:5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Juan 1:1 nos recuerda, Jesucristo es Dios. Timoteo nos dice, Jesucristo fue verdadero hombre. Y ahí están la naturaleza de Cristo, humana y divina. Otra doctrina que deja muy clara este credo es el día del juicio, cuando todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y rendirán cuentas de sus obras. Y yo quiero que nosotros veamos esto. Nosotros decimos que la salvación es por gracia, no por obras. Entonces algunos piensan que esto como que quiere decir que ya no va a tener nada que ver las obras de la salvación, y eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando hablamos de las obras, hablamos de justicia. Cuando estamos hablando de obras, estamos hablando de que va a haber un día de un juicio donde se castigarán las malas obras, donde se castigarán las obras que son contrarias a la justicia, que fueron pecaminosas, que hicieron daño, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos que la salvación es por gracia y no por obras, no estamos diciendo que las obras desaparecen. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta los creyentes. Cuando hablamos de la salvación por gracia no niega la justicia, todo lo contrario, la satisface. Y es lo que hace Jesús. Recordemos que la salvación del Evangelio consiste en que Jesús vino a pagar en la cruz por nuestros pecados. Es decir, nuestras malas obras son reales. Nuestras malas obras son reales, son pecaminosas. Y lo que hace el Evangelio es que en Cristo la justicia de Dios es satisfecha. Cristo pagó por el pecado de su iglesia. Y es lo que la Biblia enseña. Entonces, cuando venga el día del juicio, claro que van a haber obras. Cuando venga el día del juicio, claro que se sacarán las obras a relucir. Y es lo que dice el credo. El credo nos habla de que las obras malas o el pecado pues va a llevar a condenación a las personas y las obras buenas a vida eterna. Lo que pasa es que en el día del juicio, como todos los hombres somos pecadores, pues todos vamos a merecer el infierno, todos vamos a merecer la perdición eterna. Si fuera por méritos propios, pues ninguno sería salvo. Pero vamos a ser salvos nosotros creyentes por la obra de Cristo. Miren que si hay una obra, no es la nuestra, es la de Cristo, que satisfizo la justicia de Dios por nosotros. Y eso va a ser el día del juicio. En el día del juicio van a ser abiertos los libros, se juzgarán a los pecadores por lo que está escrito allí, pero hay otro libro que es el libro de la vida, libro en el cual están los nombres de aquellos que han sido redimidos por la obra de Cristo. Es decir, en aquel día, en el libro de la vida aparecerán aquellos por los que Cristo ya pagó con su muerte, ¿cierto? Y es lo que nos dice el credo, de lo que nos habla el credo. No de salvación por obras nuestras, porque ninguno de nosotros puede ser salvo. El mismo credo lo aclara, que es por la obra de Cristo que vamos a recibir vida eterna. Pero el juicio por obra se va a hacer, ¿no? Y en ese juicio, pues obviamente, aquellos que han sido redimidos por la obra de Cristo, pues van a ir a salvación eterna. Dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y allí nos muestran los dos libros, ¿no? Las dos clases de libros. El libro de las obras
donde aparecen las obras de todas las personas. Es decir, el juicio se va a hacer y los pecadores van a pagar por su pecado, pero también está el libro de la vida. Y el texto, si ustedes lo leen completo, pues nos dice que el que no está escrito en el libro de la vida, pues es lanzado en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque ninguno se va a salvar por las obras. Es lo que dice Apocalipsis. La salvación es solamente en Cristo, por la obra de Cristo. Si fuera por nuestras propias obras, ninguno sería salvo. Es lo que dice Apocalipsis. El que no ha sido hallado en el libro de la vida, pues es condenado. ¿Por qué? Porque por sus obras se perdió. Entonces, si nosotros consideramos esas doctrinas que defiende el Evangelio, el Evangelio, perdóneme, el credo, pues se basan en las Escrituras, se basan en el Evangelio, en el testimonio de los padres de la iglesia, especialmente de Atanasio, que defendió la divinidad de Cristo contra la herejía arriana. Entonces el credo de Atanasio resume de manera concisa y clara las verdades fundamentales de la fe cristiana sobre la Trinidad y la encarnación. Ese es el credo de Atanasio. Hay un símbolo visual del credo, de la doctrina de la Trinidad más bien, y quisiera mostrárselos. Este es básicamente ese símbolo visual, ¿no? Y en este símbolo pues vemos un dibujo acerca de lo que es la doctrina de la Trinidad, no de la Trinidad, sino de la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo es? Como podemos ver, están en el centro de la palabra Dios, y en este triángulo pues vemos en cada extremo a cada una de las personas de la Trinidad. Entonces decimos que Dios es Hijo, Dios es el Padre, Dios es el Espíritu Santo. Pero también vemos que hay conexiones entre ellos que dicen no es. Y esas conexiones lo que quieren decir es que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es el Padre. Lo mismo podemos decir al revés, que el Padre no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es el Hijo y que el Hijo no es el Padre. Esa es la Trinidad. Es un solo Dios en tres personas. Esas tres personas son tres personas distintas, ¿no? Pero ese Dios es un solo Dios. Y eso es lo que ha defendido la iglesia a través de los tiempos, la doctrina que aparece en la Biblia tal cual está ahí manifestada y que nosotros podemos concluir en esa misma realidad cuando vamos a la Biblia y escudriñamos lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Si usted toma tiempo y hace ese estudio, se dará cuenta que la Trinidad es la forma más bíblica de creer en Dios. Por eso los padres de la iglesia, los pastores de los primeros siglos, pues hicieron una defensa tan férrea de esta doctrina porque es lo que la Biblia enseña. Y con esto, mis hermanos, terminamos lo que es el estudio acerca de los credos, ¿no? De los documentos históricos, especialmente de los credos. Documentos que son importantes para la iglesia porque fueron elaborados en tiempos determinantes, en tiempos importantes, en tiempos que había una falsa doctrina y, y que en su afán de defenderlas, pues tenemos mucho material, una riqueza de material acerca de estos distintos temas, ¿no? Temas como la Trinidad, como la persona de Cristo y temas que van a ser importantes en la confesión de nuestra fe. Si ustedes recuerdan, son varios los temas que manejan los credos y nosotros como iglesias bíblicas pues debemos también seguir confesando la fe bíblica, verdadera y también histórica, porque la fe no es nueva, la sana doctrina no es nueva. La sana doctrina se ha confesado a través de la historia de la iglesia y una iglesia bíblica tiene por consiguiente que ser histórica, porque la doctrina no es nueva. Si lo que cree usted no lo ha creído ningún cristiano, pues asústese, ¿no? Porque en realidad el Evangelio no es nuevo, el Evangelio es el mismo de siempre, el que el Señor nos ha enseñado a través de la historia, el que predicaron los profetas, los apóstoles,
el que predicó Jesucristo, el que predicaron los hombres de Dios a través de los siglos, los reformadores, y el que sigue predicando la iglesia bíblica. Así que con esto terminamos por hoy y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo módulo. Bendiciones.